tardes a todos. Les doy la bienvenida al panel de innovación de esta experiencia IDEA Agroindustria 2023. Podemos decir que el panel de innovación es un clásico de estos eventos. Cada vez que venimos a Rosario salimos esperanzados viendo cómo el sector está corriendo las fronteras. Ahora bien, el panel que acabamos de escuchar nos deja una agenda muy clara por delante. Hoy al agro no solo se le está pidiendo garantizar la seguridad alimentaria para los casi 10.000 millones que vamos a hacer en 2050, sino que al mismo tiempo se le está pidiendo que lo haga con un impacto ambiental cada vez menor. Entonces, la agenda de este panel va a ser tratar de conocer un poco más qué está haciendo hoy el sector para satisfacer esos dos objetivos: más productividad y menos impacto ambiental. Fernando, Fernanda, Nicolás, Ricardo, bienvenidos. Tenemos perfiles bien distintos y voy a empezar por Ricardo, que representa una empresa que nació con un gen de investigación y desarrollo desde hace más de 40 años y que no solamente logró que se dejen importar insumos necesarios, sino dar vuelta a esa ecuación y empezar a exportar. Ricardo, contanos cómo fue ese recorrido y dónde está la agenda de innovación de ustedes hoy. Buenas tardes, gracias a IDEA por invitarme y a Mariano por marcarme que era yo el que tenía que estar. No te dio chance, hay que decirlo. Rizobacter es una empresa que tiene, como bien decís, 46 años en el mercado, que arrancó con la idea de un inmigrante, hijo de un inmigrante irlandés, que se vino a trabajar en los ferrocarriles ingleses a la Argentina, a sus padres. Él estudió en Argentina, se perfeccionó en Estados Unidos y en 1977, cuando volvió, él vio que había una demanda de productos biológicos, básicamente para alfalfas, para tréboles, porque el INTA era el único que en ese momento proveía ese tipo de productos, en muy pequeñas cantidades y muy a productores muy puntuales, y empezó a desarrollar inoculantes para tréboles, para alfalfas y para soja. ¿Qué son inoculantes? Para aquellos que no están todo el día en este negocio, son cultivos de bacterias que se aplican sobre leguminosas, que fijan nitrógeno del aire y que lo que hace es independizar a las leguminosas del nitrógeno químico, del nitrógeno que lo obtenemos a través de altas presiones y temperaturas, y donde fijamos ese nitrógeno que hay en el aire y que todos respiramos, que tiene entre un 78 y un 80% de nitrógeno, pero no es asimilable para los seres vivos, pero sí para estas bacterias que lo incorporan en el torrente de la planta, y con eso se generan los aminoácidos y las proteínas que lo conocemos hoy. Las hojas, si bien en Argentina no, pero en muchos casos se vende por el tenor de proteína de grano. Rizobacter fue una empresa de investigación y de innovación permanente, porque era una empresa chica y una empresa que se tenía que diferenciar de las grandes compañías cuando quiso crecer, y empezó trabajando primero con inoculantes líquidos para hacer algo distinto, porque una vez que vinimos nosotros, en Argentina empezó a haber otro tipo de empresas y competíamos contra la importación en ese momento. Cuando salimos con inoculantes líquidos, después vinimos con tensioactivos líquidos, después vinimos con curasemillas líquidos. ¿Por qué? Porque los curasemillas que se vendían en el mercado en ese momento eran todas viejas formulaciones y viejas moléculas, y nosotros lo que hicimos fue esas moléculas adaptarlas como moléculas modernas, como moléculas nuevas, pero con formulaciones nuevas. Eso nos fue llevando en el tiempo a crecer y a ir armando, yo digo siempre como las casas, ladrillo a ladrillo, ir armando una estructura de distribución que nos llevó a permanentemente seguir creciendo, seguir generando nuevos productos, pero siempre con base en innovación, con base en desarrollo, con base en investigación, y compitiendo contra grandes multinacionales en muchos casos, y en muchos casos terminamos asociados con grandes multinacionales, como fue en un momento con Bayer, después con Syngenta. Y hasta que hace unos 7 años atrás, Bioceres compra el 80% del paquete accionario de Rizobacter. ¿Y qué nos logra eso? Nos logra que nosotros, que teníamos productos modernos, productos nuevos, frutos de la investigación y desarrollo, se combinan con los nuevos productos que tiene Bioceres, como por ejemplo los trigos tolerantes o tolerantes a sequía. Es decir, lo que estábamos hablando recién, con menos agua tener mejor producción. Es decir, cuando empezamos a hablar de la huella de carbono o de la huella hídrica, creo que ahí tenemos un ejemplo bien significativo. Y a partir del año pasado, Bioceres compra una empresa en California
que es Marrone Bioinnovation, que es una empresa de biológicos de investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos biológicos específicos. No vende otra cosa. Y esos productos son bioinsecticidas, bionematicidas, biofungicidas y bioherbicidas. Bioherbicidas está trabajando, todavía no están, pero para Bioceres y para nosotros, que somos los que sabemos poner esos productos en el mercado, es algo fundamental, porque hoy del negocio de fitosanitarios en el mundo está alrededor de los 80.000 millones de dólares. El 80% de esos son herbicidas. Si nosotros con bioherbicidas podemos llegar al mercado con lo que estamos viendo en las etapas de investigación y de prueba, creo que tenemos un mundo por delante fantástico. Clarísimo. Fernando, en el caso de ustedes, a diferencia de Rizobacter, es una empresa mucho más joven que nace con algo muy puntual, una solución para las malterías y rápidamente termina nuevamente exportando. Cuando armábamos esta charla, vos decías que Argentina es una buena plataforma, pese a todo, para desarrollar empresas como la tuya. Contanos qué es lo que hacen y por qué sentís que vale la pena todavía crear empresas en Argentina. Perfecto. Bueno, Sumagri es una compañía de inteligencia artificial aplicada. Nosotros desarrollamos soluciones tecnológicas para ayudar en todo el proceso de determinación de calidad de commodities agrícolas. Desarrollamos un equipo, un dispositivo, que lo que hace es obtener una o varias imágenes de una muestra de granos y por medio de algoritmos de inteligencia artificial que están previamente entrenados en esa tarea de clasificación, proveemos resultados en tiempo real, precisos y de bajo costo, ¿no? Tenemos dos líneas de productos, una que tiene que ver con identificación varietal y otra que tiene que ver con la determinación de calidad física, cuáles de esos granos que se reciben en los distintos puntos de acopio, como pueden ser acopios, cooperativas, puertos, malterías, plantas de crushing de soja. Bueno, ahí medimos la parte de los granos dañados, quebrados, amosados, materia extraña. Entonces, bueno, tenemos estas dos líneas de productos. La varietal, que es la que empezamos trabajando con la industria maltera, ¿no? Es muy importante para las malterías poder asegurarse la pureza varietal en su proceso de malteo. Hasta que llegamos nosotros, este análisis se hacía mediante, o para asegurar esa pureza, se hacía un análisis de ADN o de electroforesis, análisis de laboratorios que tardaban por ahí 5 días y a un costo alto. Nosotros descubrimos que había información en el granito de cebada, que si bien nosotros los humanos con nuestros ojos por ahí no lo podemos ver, sí obteniendo imágenes de alta resolución y entrenando algoritmos súper potentes, podíamos llegar a conocerlo. Bueno, eso hoy lo estamos haciendo en menos de 2 minutos. Estamos presentes en 25 países, o sea, tenemos clientes en 25 países y trabajando con todas las compañías, o la mayor parte de las compañías bien grandes del mundo cebadero, maltero y cervecero. Bueno, eso arrancó acá en Argentina y rápidamente lo expandimos. Después entramos o adaptamos esa solución al mercado de trigo. Hoy estamos en casi todos los puertos de Argentina haciendo una determinación varietal de trigo. También la adaptamos para soja, que eso está en desarrollo, pero va muy bien para determinar variedad de soja. Y bueno, y lo que es calidad física, ya tenemos clientes en 8 países. Empezamos por cebada, porque era donde ya teníamos algunos clientes. Ahora ya estamos en soja, validando en Argentina y Brasil. Y bueno, y en breve yendo a más cultivos. Hoy somos más o menos unas 70 personas trabajando. La gran mayoría en Argentina, pero ya tenemos una oficina en España, en Madrid, de 9 personas, una oficina en Australia, ya le entró la segunda persona en Australia, y una pequeña oficina en Brasil. Y vos me preguntás por qué argentino, por qué de Argentina sale una compañía como esta, que está a la vanguardia de la tecnología y que tiene ambiciones globales, ¿no? Y yo creo que por un lado, si vamos a emprender en agro, y en tecnología, Argentina claramente, como mencionaba Gonzalo Ramírez, ha estado a la vanguardia en un montón de cuestiones, siembra directa por supuesto, y la adopción de tecnología de la agroindustria argentina es muy buena y es muy rápida. Y lo otro es el recurso humano. O sea, para crear este tipo de compañías se necesitan un montón de habilidades diferentes, ¿no? Desde la parte más agronómica, y de entender aquello que queremos reconocer. Por ejemplo, tenemos varios agrónomos programadores, que es como una nueva rama dentro de la agronomía, y es un perfil que es espectacular. Pero también tenemos, no sé, desde físicos nucleares, ingenieros químicos, electrónicos, mecánicos, bueno, programadores de software de cualquier tipo de formación. Y la verdad que nos nutrimos mucho de la academia, nos nutrimos mucho de gente que viene
de prepararse en universidades públicas, en universidades privadas, y la verdad que el talento que hay acá es increíble. Y de hecho, en las oficinas que estamos abriendo afuera, obviamente siempre tratamos también de que la lideren argentinos que un poco vienen con este ADN nuestro, ¿no? Que pueden llevar nuestra cultura ya, pero que también están preparados para liderar esa internacionalización. Nicolás, en el caso de ustedes también, una empresa joven que, como contaba Fernando, usando tecnología, desarrollaron una solución para el agro. Contanos concretamente de qué se trata y cuál es el nivel de adopción. Bárbaro. Bueno, diría joven la empresa, ¿no? Los que la que la hacen, ¿no? Digamos. Bueno, Oravan se trata de, para contarlo simple, ¿no? Digamos, es hacerle al productor fácil hacer todo esto que estamos hablando acá, ¿no? Digamos, hoy claramente de la charla anterior nos quedó claro que el cambio climático es real y que está en la agenda del mundo, digamos. Y eso impacta en toda la cadena, de valor, ¿no? Empieza desde los líderes mundiales marcando agenda, pero también desde los consumidores, que cuando compramos un producto en el supermercado pedimos que sea sustentable, ¿no? Digamos, que tenga un mayor cuidado por el medio ambiente, ¿no? Entonces eso obviamente va pasando por toda la cadena de valor y llega al productor con un pedido, ¿no? Digamos, es como que de repente al productor le pedimos de un día para el otro, llamémosle, che, tenés que reducir tu huella de carbono, tenés que preocuparte por la biodiversidad, tenés que manejar mejor el agua y cuidame la salud del suelo, por favor, ¿no? Entonces el productor, ¿no? De repente le cae esa papa caliente, llamémosle, y tiene que gestionarla, ¿no? Entonces, bueno, nuestra innovación parte de darle justamente las herramientas al productor para que pueda gestionar todas esas partecitas y que funcionen en armonía, ¿no? Digamos. Después por ahí podemos profundizar en un caso puntual, alguna de las herramientas y demás, pero creo que también nuestra innovación tiene que ver con cómo nos tomamos la innovación, ¿no? Auravant es la primera plataforma abierta en donde cualquiera puede desarrollar adentro de Auravant. O sea una empresa, un organismo de investigación, tenemos desarrollos hechos por el INTA en Auravant también, por grupos de productores, por empresas privadas, por universidades. Entonces, lo que llamamos es a todo el ecosistema, ¿no? Que innova alrededor del agro, los llamamos para que sean parte y que puedan desarrollar sus propias herramientas. Vamos a hablar en macro, ¿no? Sus propias aplicaciones dentro de Auravant, y así que cada productor encuentre el nicho de lo que necesita, ¿no? También respondiendo a una problemática del productor que le impone la digitalización, ¿no? Que tiene que ver con que vos tenés por ahí, por un lado, una herramienta que es buenísima en materia de riego y por el otro lado tenés una materia que es buenísima en materia de recomendación de qué semilla usar, por ejemplo. Bueno, están desconectadas. Necesitas algo que te junte todo, ¿no? Y esa es un poco nuestra salsa secreta. Y después diría también innovamos en materia de modelo de negocio, ¿no? Cuando fundamos Auravant en el 2017, hace como 6 años, lo que vimos es que había un montón de tecnología disponible y que no se llevaba a la práctica, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué modelo de negocio le podemos pegar a esto para que realmente le sirva a la humanidad, ¿no? Y es en donde nos propusimos hacer ahora una plataforma freemium, ¿no? Digamos que vos como productor, como pequeño productor, puedes entrar gratis y después pasarte al modelo premium, ¿no? Digamos, y pagar por eso. Bueno, hoy somos 60 personas en 6 países y un poco nada, llevamos esto a todo el mundo, ¿no? Me preguntabas también sobre adopción, que es algo bastante interesante, y en el plano digital es como que la adopción fluye un poco más, ¿no? Digamos, nosotros tenemos, más allá de que tenemos oficinas en 6 países, tenemos usuarios en 100, porque la plataforma realmente está disponible para todo el mundo y cualquiera la puede usar. Y tenemos usuarios en África, tenemos usuarios en Estados Unidos o en Europa, digamos, no hay limitación para eso. Muchas gracias. No, por favor. María Fernanda, en tu caso representás a la Cámara que nuclea a los productores de fertilizantes. Y en esta demanda hacia el agro de cada vez más sustentabilidad, los fertilizantes juegan un rol clave. ¿Cómo están innovando para justamente reducir la huella en la producción de alimentos? Bueno, en Fertilizar más que la Cámara trabajamos en la investigación y en el desarrollo de la tecnología.
Quizá para introducirte esto, me gustaría explicar que quienes trabajamos en la producción de alimentos administramos recursos naturales. El suelo, el agua, ahora estamos muy vinculados con lo que pasa en la atmósfera. Entonces, las innovaciones de las que hablamos tienen que estar a la altura de esas circunstancias, de la administración de recursos naturales. Y concretamente para los que trabajamos en la nutrición de los cultivos, tenemos un desafío muy importante, que es que los mismos nutrientes que nos están generando ese dolor de cabeza cuando escuchamos hablar del cambio climático y el dióxido de carbono y el nitrógeno y el óxido nitroso y el calentamiento, son los mismos nutrientes que nos generan la vida, que nos permiten tener alimentos de calidad. La proteína, que es básicamente nitrógeno, y el carbono, son los que constituyen nuestros organismos y son los que nos permiten una vida saludable. Entonces, y ni hablar de los minerales. Entonces ahí tenemos una situación encontrada, ¿no? Que tenemos que administrar esos nutrientes que cuando los manejamos de forma adecuada son lo que permiten la vida y nos dan la salud, pero cuando se nos mueven de lugar o están en concentraciones inadecuadas o en formas químicas que no son saludables, son los que nos generan las complicaciones. Entonces, las innovaciones, para poner foco en esto, las innovaciones que tienen que ver con la nutrición de cultivos, yo te diría que están en 3 planos, ¿no? Uno tiene que ver con las innovaciones que mejoran los diagnósticos, y esto es clave. Tener buenos diagnósticos nos permite hacer manejos más acertados, más enfocados, mejores dirigidos. Entonces, las innovaciones en diagnósticos son muy importantes. Tenemos diagnósticos que van a nivel del suelo, y entonces ahí hay mucha mejora en lo que tiene que ver con las estrategias de muestreo, los momentos de muestreo, pero también hay innovaciones que tienen que ver con los diagnósticos foliares. Las plantas hablan, las plantas nos dicen qué nutrientes le faltan, y en función a eso tenemos que decidir qué manejo vamos a dar. Entonces, los diagnósticos es uno de los aspectos. Luego tiene que ver las innovaciones que tienen que ver con el manejo, y es cómo administramos los nutrientes, en qué forma, en qué momento, y eso va a hacer que todo sea más asertivo. Y luego está todo lo que tiene que ver con los fertilizantes en sí mismos, ¿no? Con el insumo. Y acá hay desde fertilizantes que tienen eficiencia mejorada, que hacen que los nutrientes se liberen en el momento en que el cultivo lo va a demandar, que nos permita aplicarlos en distintos momentos y no ser tan dependiente de una volatilización inmediata. Tenemos fertilizantes que nos permiten, los llamamos bioestimulantes, seguramente lo han escuchado hablar, están generándose muchos productos hacia este lugar, que lo que nos permiten es regular algunos procesos, intervenir en algunos procesos que regulan en el desarrollo de las plantas, y nos permite acercar los nutrientes o capturarlos de forma más eficiente. También hay los minerales, los podemos acercar a través de vía foliar o de fertirriego, tiene que ver con cómo lo aplico. Entonces, la industria del fertilizante está realmente trabajando en encontrar los productos más acertados. Luego, lo que mencionó Ricardo, que tiene que ver con lo que llamamos los biofertilizantes, que son encontrar esas bacterias que nos permiten, por ejemplo, digamos, en el caso del rizobio, capturar un nitrógeno de la atmósfera que de otra forma nos implica mucha más energía. Entonces, realmente esos microorganismos que podemos acercar y estudiar y desarrollar, y además machearlos con la necesidad del cultivo, ¿no? Cada cultivo tiene su estrategia de manejo y nos va a demandar un producto acertado y enfocado a ese cultivo. Clarísimo. Contanos qué está pasando en términos de la demanda, ¿no? ¿Cuál es el nivel de adopción que hay de esto en Argentina y qué desafíos tiene el país a ese respecto? Vamos rápido, si quieren, con esta segunda ronda, así llegamos. La adopción, la verdad es que entiendo y creo que el productor argentino es un gran
un gran ejemplo de productores que han adoptado tecnologías rápidamente. A mí me parece eso un mérito y esa es una palmadita en la espalda que nos podemos dar. Pero claramente estamos hablando de tecnologías que tienen un costo elevado, tienen un gran valor agregado desde la producción de esos fertilizantes y tienen un costo elevado. Y creo que acá hay que pensar cómo hacemos. Algo mencionaron en el panel anterior de la zanahoria o el palo, ¿no? Digamos, si la adopción de este tipo de tecnologías innovadoras vienen a través de un estímulo o vienen como parte de un castigo. Y la verdad es que en muchos países la adopción, voy a hablar de los fertilizantes, que es el tema que yo más conozco, la adopción de estas tecnologías innovadoras va a través de estímulos. Los países que quieren generar un cambio desde productos más genéricos a productos más específicos, han desarrollado políticas de estímulo de uso de estas tecnologías que son más amigables. Y eso genera una rápida adopción, un cambio inmediato, y luego, una vez que eso está implementado, fluye de otra forma. Pero estamos hablando de productos sofisticados, ¿no? Tiene que ver también con la educación, con la difusión de estas tecnologías, pero tiene que ver con decisiones globales. Los nutrientes, el manejo de nutrientes en muchos países es un tema de salud pública. Los nutrientes, no los fertilizantes, los nutrientes resuelven temas de desnutrición mineral en la población que realmente son problemas. Entonces, no vamos a dejar de tener que manejar nutrientes en los agroecosistemas, sino que tenemos que manejarlos mejor. No podemos no podemos prescindir de eso, sino que lo que tenemos que mejorar son los manejos. Y a veces los estímulos nos llevan a cambios más rápidos. Y en esto de gestionar mejor, ¿no? La solución que Auraban propone genera impactos muy concretos en reducir la huella. ¿Nos los podés especificar, Nicolás? Sí, totalmente. Nosotros, en este camino, ¿no? de ayudar al productor, básicamente, como concepto general, lo ayudamos a procesar todos los datos que tiene que gestionar justamente para poder llegar a ese punto, ¿no? Hoy por hoy, nosotros una de las principales fuentes de datos es de imágenes satelitales. Procesamos más o menos 14 millones de hectáreas todos los días de imágenes satelitales, justamente para ayudar a los productores a que puedan encontrar los ambientes que definen las prácticas que tienen que hacer en el campo. Creo que se habló en el panel anterior justamente de eso también, y acá un poco también lo estuvimos tocando, que tiene que ver con hacer un uso racional de insumos, ¿no? Digamos, estamos hablando de biodiversidad, de tratar de reducir el uso de esos insumos que pueden llegar a tener algún impacto, y la práctica número uno es la aplicación variable, ¿no? de esos insumos. Incluso las prácticas variables como puede ser la siembra también, ¿no? En donde uno plantea extraer los nutrientes que el suelo me puede dar, y no por ahí estar tratando de extraer más, lo que me va a dar incluso menores rendimientos, ¿no? Digamos, entonces, esa es un poco la primera tecnología con la que empezamos. Y es un poco, después nos hizo ir siguiendo por el ovillo, ¿no? Digamos, hoy estamos ayudando a los productores a que elijan el mejor insumo, que puedan, entre distintos tipos de insumos, elegir los insumos que tienen menor impacto ambiental. Incluso estamos a punto de lanzar una herramienta que los ayuda a poder hacer un autodiagnóstico, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué prácticas puedo implementar para mejorar aún más mi práctica sustentable? Más allá de que Argentina, y coincido, el productor argentino es un gran adoptador de tecnología, nosotros exportamos eso también, ¿no? Digamos, de alguna forma. Lo vimos con la siembra directa y los niveles de adopción de siembra directa que hay acá en Argentina, ¿no? Digamos. Pero bueno, un poco eso es lo que hacemos, ayudarlos desde esa perspectiva. Y bueno, y también con todo ese ecosistema que tenemos alrededor es el que nos ayuda justamente a terminar de complementar lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, herramientas de riego específicos para palta están integradas en nuestra plataforma, no desarrolladas por nosotros, sino por terceros, justamente para que cada productor encuentre lo que necesita. Lo digo como algo específico, ¿no? Digamos que no es normal. Tenemos una herramienta de riego,
genérica, pero también herramientas específicas de nicho, porque eso es realmente lo que el productor necesita, ¿no? A veces necesita resolver un problema genérico, pero a veces necesita resolver un problema de nicho, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que le estamos proponiendo. Fernando, en el caso de ustedes también, esta tecnología ayuda a mitigar el impacto ambiental. ¿Cómo específicamente? Sí, bueno, cuando empezamos con Sumagri, un poco nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cómo esto de medir mejor la calidad puede realmente traer beneficios, darnos beneficios a todos, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta un poco con los casos de uso y cómo nuestros clientes, no sé, o lo que nuestros clientes nos empezaban a contar que hacían con nuestra tecnología. En el caso de la cebada cervecera, el proceso de malteo depende, entre varios factores, de que cada batch de producción sea homogéneo en términos de variedades. Dado que es un proceso de germinación y secado, ellos necesitan que cada batch de producción sea de una sola variedad. ¿Por qué? Porque las distintas variedades tienen distinto comportamiento de germinación. Asegurándose eso, ellos pueden ser mucho más eficientes. Entonces, una vez que se adoptó nuestra tecnología y la empezaron a usar en toda la cadena, se empezaron a ver notorias mejoras en ese proceso de malteo, ¿no? Y al final, mejoras en el proceso de malteo implican producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos, ¿no? En este caso, menos insumos, que es la cebada, y menos cebada implica menos utilización de la tierra, menos utilización de agua, de insumos agrícolas, menos mercadería transportada, menos emisiones. Entonces, ¿cómo haciendo pequeños, grandes cambios en el proceso, una industria como la agroindustria, un poco que es la que nos reúne acá, que en general tiene grandes volúmenes, márgenes chicos, pero con pequeñas innovaciones, pequeños cambios, pequeñas mejoras, puedes producir al final del día más con menos, ¿no? Y eso también impacta al final del día en vuelta a uso de agua, emisiones. También hay cuestiones de seguridad alimentaria, ¿no? Cómo medir mejor ayuda a garantizar más alimentos. Por un lado, una buena parte de los alimentos que se pierden en la cadena, ¿no? No se pierden en el campo, se pierden a medida que van avanzando en los distintos puntos de la cadena y principalmente en el almacenaje. Bueno, medir mejor la calidad en los puntos de recepción, de carga y descarga, también permite que todos los distintos jugadores de la agroindustria puedan tomar mejores decisiones y al final del día, que muchas veces errores por falta de datos, bueno, ayudar a reducir esa pérdida en el camino, ¿no? La semana pasada, el INASE publicó una resolución donde se aprobaba el método de marcadores ópticos, que es el método que desarrollamos nosotros, para control de comercio de semillas, ¿no? Y algo totalmente revolucionario, innovador en el mundo, es la primera vez que pasa, y cómo una tecnología que en este caso puede ser utilizada para ayudar en lo que es captura de valor de tecnología desarrollada por compañías semilleras, cómo esto, que es una fotito, que la haces rápido, que puedes tener resultados en tiempo real y súper precisos, cómo puede ser o cómo puede contribuir con un granito de arena a que al final del día las compañías que están invirtiendo un montón de dinero en investigación y desarrollo puedan capturar parte de eso y al final del día invertir más, ¿no? Y eso redunda en mayores rendimientos. Hay cuestiones relacionadas con la trazabilidad, medir mejor. Por ahí hoy todo lo que vemos tiene mucho que ver con mejores prácticas a nivel lote, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos hacer las cosas mejor que las hacíamos antes? Pero bueno, lo que se viene después es también asegurar en la cadena, ¿no? Que estamos midiendo bien, haciendo bien las cosas. Claramente tecnologías como la nuestra pueden ayudar muchísimo en eso. Así que nada, son varias áreas donde combinando nuestra tecnología con nuevas prácticas de la industria de la cadena y otras tecnologías como la de Auraband, creemos que puede ayudar en este proceso de ser más eficientes y de tener menos impacto. Ricardo, te toca cerrar el panel en función de todo esto que venimos hablando. ¿Cómo ves el equilibrio entre los productos químicos y biológicos en el futuro de la agroindustria? Hoy el productor, cuando usa en muchos casos para control de enfermedades o plagas o malezas, usa mezclas de productos o de moléculas químicas. Lo que veo es que en el futuro va a haber mezclas de productos químicos junto con productos biológicos, es decir, va a haber un control bioquímico. Eso es lo que siento, bajando fuertemente la presión de los químicos y aumentando la presión de los biológicos, por un lado. Por otro lado, veo que, por ejemplo, en Europa, en muchos casos, para un cultivo de trigo, se hacen 4 o 5 aplicaciones de un químico,
lo que veo es que aplicaciones separadas, donde a lo mejor, como hay un número que se puede aplicar de moléculas químicas, un número máximo, puede ser que se apliquen 2 aplicaciones de un químico y 2 aplicaciones de un biológico. Es decir, veo una combinación perfecta entre las dos tecnologías, y creo que en ningún momento una u otra, o sea, van a ser desplazadas. Como concepto, lo que te quiero dejar muy claro es que trabajando con productos biológicos desde la Argentina, y a pesar de todas las calamidades que vivió este país, y fundamentalmente Rizobacter desde 1977 hasta acá, pensando de la guerra de Malvinas en adelante, todas las calamidades las pasamos todas en el medio, y sin embargo se puede armar una empresa. Se puede armar una empresa que nació en un garage, se puede llegar a exportar el 30% de la producción de lo que producimos, se puede llegar a tener una empresa que facture 400 millones de dólares, que tenga 700 empleados. Es decir, yo creo que Argentina, como mensaje positivo, es ese el que tenemos que dejar muy claro, que se puede. ¿Que es fácil? No, no tiene nada de fácil. Tiene mucho trabajo, mucha inversión permanente. Y después, con respecto a lo que es la agresión con respecto al medio ambiente, creo que vendiendo biológicos, voy a dejar un número porque a mí los números me gustan mucho. Hoy en Argentina se siembran 17 millones de hectáreas de soja, se inoculan aproximadamente el 85%, es decir, entre 14 y 15 millones de hectáreas de soja. Esa inoculación hace que ahorremos en fertilizantes nitrogenados aproximadamente entre 2 y 3 millones de toneladas de urea, que es mucha plata a nivel de productor, porque son 2 o 3 mil millones de dólares contra 70 u 80 millones de dólares de inversión con los productos biológicos. Y encima no quemamos petróleo, no hacemos ninguna emisión a la atmósfera. Es decir, estamos contribuyendo muy fuertemente a mitigar el tema del cambio climático con un producto biológico natural y una bacteria que nació con el hombre, que está en el suelo y que se desarrolló junto con la soja. El sistema de edificación biológica de la soja no sería lo que es la soja hoy en día si en el momento de la evolución del cultivo de soja no se hubiera desarrollado junto con Rhizobia. Nos quedamos entonces con estas 2 grandes ideas. Se puede hacer una empresa, exportar valor, innovar desde Argentina, generar empleo, y por otro lado, la innovación como esta llave para conciliar estos 2 objetivos, que no falten alimentos para nadie, pero por otro lado, que al producirlos, el impacto ambiental que generemos sea cada vez menor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.